En este rumbo de la mañana y tenemos por acá un invitado muy especial, amigo de todos nuestros, muy querido y respetado, pero sobre todo un político que dignifica el ejercicio donde escasean políticos con credibilidad, con aceptación, y estamos hablando nada más y nada menos de un miembro del comité político del PLD y también ya, ¿verdad? Pues precandidato, ¿verdad?, a la nominación de la alcaldía por el Distrito Nacional. Ustedes lo conocen, Domingo Contreras, nuestro primer invitado en la nueva cabina. Así es. Gracias, estoy entrenando. Claro, entrenando. Bueno, pues gracias. Elvis, Víctor, Alfredo, Manuel, gracias, que voy realmente incómodo, Domingo. No, indignado, y es natural que sea así. Y oye, lo peor del caso, Domingo, que si eso es uno que tiene acceso directo a hablar con esa gente, yo no me imagino un individuo de Cancalarrana que no tiene quien lo defienda. Es increíble. Bueno, Domingo Contreras, vamos a iniciar antes de hablar de sus aspiraciones a la alcaldía, ¿verdad? Para dejar eso un poquito más para adelante en la conversación. Quizás analizar el contexto político actual, cómo está el PLD, cómo están las posibilidades de una alianza. Lo vimos el otro día ahí sentado de José Fran, eso desató muchos aviperos de una vez. Pero Domingo y Peñita estaban ahí, ¿qué es lo que pasa? Entonces, ¿cuál es la visión de Domingo Contreras con relación a la posibilidad de la construcción de un bloque opositor? Oigo gente que lo favorece, oigo gente que se resiste. ¿En qué grupo está Domingo con relación a eso? Mira, yo creo que uno mira el contexto político dominicano y latinoamericano. Creo que un analista decía los otros días y hizo una rendición de cuentas, una revisión de qué ha pasado en este último periodo electoral, y realmente creo que con excepción de Daniel Ortega nadie se ha podido reelegir. Y ya ustedes saben en qué condiciones Daniel Ortega se perpetró en el poder. Ha expulsado a su adversario hasta quitándole la nacionalidad, intentando retirarle la nacionalidad. Es muy difícil con la inflación, reelegir la inflación. Nadie reelige al que le deteriora su calidad de vida. Es muy complicado y ahí están, hasta las propias encuestas que encarga el gobierno y que publica, casi el 70% de las personas señalan este elemento y además le agregan su desazón, su desconsuelo, su falta de esperanza de que se mejore, pero con otro ingrediente que tiene el sancocho que prepara este gobierno, que gobierna para la minoría. Porque a veces, y nosotros tuvimos que aprender de eso, a veces la macroeconomía va bien, pero la microeconomía está mal. Y entonces resulta que hay elementos que son muy simples en el quehacer de la gente, porque la dieta dominicana, de la cual no es solo arroz, habichuela, pollo, huevo, plátano, que son de los de mayor consumo, también póngale la cerveza, que una gran mayoría de dominicanos también se sienta a jugar su dominó en el fin de semana. Y aquí había cambiado eso. Tú mirabas cuáles eran las botellas que sobraban y tú veías su wiki, tú comenzaste a ver la botellita pequeña han reaparecido porque la gente ha tenido que restringirse, pero mientras eso ocurre para la gran mayoría, hay un pequeño grupo que habla de una bonanza que la gente no siente, porque todo el mundo, yo conozco, y para mí esto es muy importante, es un fenómeno que yo siempre he observado a lo largo del tiempo. Cuando yo visito cualquier líder, le digo, ¿usted ha mejorado algo su casa? Por ejemplo, la gente mejora un baño, la cocina, tira un plato, mejora unos escalones, cambia la puerta, mejora unos muebles. La gente tiene que tener un sentido de progreso, de pequeño paso, de que lo que yo hago hace que yo mejore mi entorno. Todo eso, hablo con la gente que se dedica, a los albañiles que se dedican a esa tarea, no son las grandes construcciones de la torre, son las pequeñas construcciones de mejoría, pequeñas que mejoran la calidad de la vida de la gente en los entornos, que genera gobernabilidad y sensación de que mi esfuerzo, a pesar de que es muy grande, vale la pena, porque poco a poco yo hago cosas que mejoran mi entorno. Todo eso ha echado para atrás. Todo eso porque como una funda de cemento a cerca de 500 pesos, ¿qué cuesta un atado de varilla? ¿Qué cuesta la mano de obra? ¿Qué cuesta? Esos elementos no son menos porque además es una economía local, pero sobre todo la sensación que te digo. Entonces, yo ciertamente que el gobierno probablemente se ha estado aprovechando
no de la situación socioeconómica, que es el mayor opositor, los colmados, la clínica, los hospitales, la farmacia, el puesto del botellero, todo eso es el gran tema que tú escuchas. Uno de los muchachos decía que él se montó en una guagua y proclamó la reelección del presidente de la guagua y tuvo que hacer un esfuerzo para que no lo sacara. Dijo que era jugando. Porque a diferencia, digamos, de un ambiente que hay en otro nivel, porque hay también que reconocer cuál es la ventaja probablemente de la que ha gozado este presidente, de una oposición dispersa, de una oposición que viene de un desencuentro, que no se ha entendido, que probablemente cada uno por su parte entendemos que podemos terminar desplazando y regresando, digamos, a un nivel en el que el país tenga una sensación de gobernabilidad y de mejor bienestar, de esa pequeña cosa para las personas de menor ingreso en la sociedad, que tengan esa sensación de que ellos también tienen oportunidad de mejorar sus condiciones de vida. Pero, indudablemente, a medida que van pasando los días, va quedando claro que hay que encontrar la forma, respetando, digamos, las diferencias que ciertamente están ahí, porque cuando una familia se divide, no es tan fácil volverla a reunir porque quedan las heridas y las razones. Porque yo digo que en este país, a diferencia de otros lugares, aquí no hay diferencia ideológica. Aquí fíjense que los propios partidos se mueven alrededor de que le permitan participar en el ejercicio del gobierno. Algunos lo dicen de otra manera, para decirlo de una forma. La gente quiere participar, quiere estar en una institución, hay gente que tiene una trayectoria, quiere hacer algo, quiere tener disponibilidad de empleos, pero eso es lo que fundamentalmente se termina discutiendo, aparte, digamos, de que ya que hay políticas que se han hecho en el país que todo el mundo respeta. Por ejemplo, la vivienda, el fideicomiso de la vivienda, que es una construcción de los gobiernos del PLD, han lanzado al sector privado a construir la mayor cantidad de viviendas. Ya el gobierno pasó a ser secundario hace tiempo en materia de vivienda. Entonces, y antes la gente estaba buscando que alguien los recomendara un político para poder accesar a una vivienda, que era una de las pocas cosas. Ya la gente sabe que lo que necesita es un bono vivienda, necesita otras condiciones de aprovechar los instrumentos que se han creado. Y ya eso hace que haya un sector privado dinámico en la vivienda, que tiene los Bisonó y otros que son los líderes de ese sector. Entonces, yo lo que te digo es que con este ambiente que hay, con el tema de la inseguridad, Manuel, lo que encontramos de Manuel no es un hecho de este gobierno, pero es un hecho que se ha profundizado. Yo anoche estábamos atendiendo un tema de una niña de 14 años que en los guandules unos tipos fueron a ultimar a otra persona y ella estaba al frente de su casa jugando y terminó muerta la niña. Estaba en Inací y no se le entregaban a la familia. Tenía casi, bueno, por lo mismo que hablamos. Entonces, es muy fácil hablar de seguridad, inclusive para cualquiera de nosotros que vivimos en uno de los sectores que no vivimos esa experiencia, pero el que está en medio del fragor de la realidad. Me estaban diciendo, bueno, en la puya, que fui ayer a tirar una primera bola en un triangular, estaba hablando con los compañeros porque ahí hay una noria y me dice, pero es que aquí los muchachos tienen 3 días que le pillaron a todo el mundo la cartera. Una de las compañeras me quitaron el celular y me quitaron los 500 pesos que tenía. Porque es muy fácil hablar cuando usted vive esa realidad. Mira el episodio del tipo que fue a asaltar. La doña nomás tenía 50 pesos, ya lo había dado. Y el policía le dijo, ¿y qué es lo que tú vas a hacer? Yo no tengo cuarto. Porque si el general Méndez está diciendo que a él no le dan, que es lo que se ha endeudado por no, al tomar un puesto, estar viviendo de su pensión, porque Méndez lo que está viviendo de la pensión que él tiene, entonces eso no le da para atender el puesto. Entonces, esa es una realidad. Domingo. No da. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la oposición tiene que entender que la condición socioeconómica y lo que ha pasado en el país, Lula no ganó solo. Lula tuvo que buscar su mayor contrincante a lo largo de su historia política y con él y otros partidos construir una alianza, porque los que quedaron en segundo y tercero se pasaron a diciéndole a Lula corrupto, ladrón, ¿cómo que un ladrón lo vamos a elegir? Y al final tuvieron que hacer su discurso en la segunda vuelta de apoyar a Lula, porque la alternativa que presentaba Brasil era rumbo al caos, al fascismo puro, a una división profunda de la sociedad brasileña. Bueno, frente a Lula, que había sido un redentor de lo más necesitado, con una acusación de unos sectores que no quieren líderes en América Latina, líderes que enfrenten intereses
que se articulan en multinacionales y eso genera su problema. Vamos a concentrarnos, Domingo, ahora en el distrito. Sabemos que usted por mucho tiempo ha aspirado a dirigir la alcaldía del Distrito Nacional y que tiene ahora mismo de nuevo aspiraciones de cara al 2024. Y a propósito de esa posible alianza, andan diciendo por ahí de que la dupla es Omar Domingo. ¿Qué hay de cierto en eso? Y también ahí mismo su valoración de cómo va la gestión de la alcaldía actual. Mira, en el escenario que se pueda generar un frente opositor, que es lo que corresponde hacer, y es lo que ha hecho el PLD siempre. Nosotros nunca hemos ganado solo, ni nadie ha ganado solo aquí. Revisemos los procesos electorales aquí. Todo el mundo ha ido en coalición. La manera en que eso se construya, siempre los partidos se sacan unas comisiones y se busca la forma de accesar a eso. El tema local es el más fácil de llegar a un acuerdo, por múltiples razones. Inclusive el voto de los regidores es un voto preferencial, que no hay que hacer un gran esfuerzo de carpintería porque cada partido puede llevar su boleta de regidores en los casos en los que se puedan poner de acuerdo y en los que no se puedan. ¿Por qué? Porque una elección municipal se pierde por un voto y en los pueblos, en la demarcación de los municipios de pequeñas votaciones, el gobierno tiene una ventaja del músculo del gobierno en los lugares con un perfil socioeconómico, que hay una dependencia de los programas del gobierno. Para tú ganarle necesitas sumar los otros votos que están en contra del gobierno y siempre los gobiernos se van desgastando y generan una oposición interna y el voto local tiene una particularidad que la gente ya lo fracciona, la gente puede tener cierto nivel de fraccionamiento. Conociendo todos esos detalles de lo que hemos vivido en la vida municipal, sabemos que se genera una gran oportunidad de encontrar forma de entenderse, respetando, porque aquí no estamos hablando de la boleta presidencial. Eso seguirá su curso porque también el propio sistema electoral permite que si nadie ganara en primera vuelta, en un escenario que se va volviendo ya no de dos partidos, cuando hay tres partidos fuertes, ya es muy difícil que un solo partido pueda reunir la mayoría por sí solo. Tiene que darse una circunstancia. Entonces ya hay un escenario de segunda vuelta que obliga a generar un acuerdo. Entonces, que no es que queramos, son la propia arquitectura del proceso permite que eso se pueda hacer con la menor cantidad de trastorno posible. Sabemos que las dificultades regularmente están en los niveles de las direcciones por cada una de las aspiraciones que tenemos, la propia diferencia que se hayan podido generar. En el caso del Distrito Nacional, fíjense que las ciudades capitales, y ustedes la pueden observar, le gustan a veces girar para la oposición. Tienen un tema, porque es el voto más crítico que hay en cada una de las sociedades y le gustan esos balances, no les gustan colocarle toda la carne en un solo asadero, no les gustan darle todo el poder a un solo partido, les gustan generar ese equilibrio. Y aunque el PRM, como muchas veces hizo el PLD, que iba a gobernar por 60 años, se entra en esa euforia del ejercicio del poder, pierden de vista muchas particularidades. Yo te pongo particularidades que no solo tienen que ver con los sectores populares, clase media alta de la capital. 4 de noviembre. La lluvia, las inundaciones de esta ciudad hicieron darse cuenta que ese modelo de crecimiento urbano que tenemos hace que inclusive personas con un apartamento de $500,000 sea declarada vulnerable. Cuando aquí comiencen los próximos grandes aguaceros, así como ocurría en La Barquita, que la gente se echaba su colchón al hombro y tenía que salir para refugiarse ante la inundación, la gente sacará su carro del sótano, del parqueo del sótano, para evitar que se le vuelva a inundar. Pero ¿qué ha hecho el ayuntamiento? La alcaldía está proponiendo un ordenamiento, se llama una densidad, que rompe los propios estudios que hizo el ayuntamiento. El ayuntamiento había hecho un estudio para aumentar en el polígono central, que es el punto más apetecible porque es el punto de mayor desarrollo urbano de esta ciudad, aumentar en unos 20,000 la cantidad de habitantes de la zona, que hoy anda por unos 40,000, y llevarlo a una densidad que se mueva alrededor de 10,000 habitantes por hectárea. Por ejemplo, para que tengamos una idea, Manhattan con ese nivel, tiene de
de 11.500 a 13.000 habitantes por hectárea. Con esa densidad. Ahora hay que ver cuáles son los servicios que hay en Manhattan, en el subsuelo, transporte, drenaje, subsuelo. Una ciudad que el gas se transmite por debajo, soterrado de electricidad, está soterrada, el agua pluvial, agua sanitaria, porque ya nosotros tenemos un polígono que está muy, muy desafiado ya. Sí. Lo que vimos del fenómeno del 4 de noviembre, entonces, esto tiene una observación, por no decir una oposición, de toda la Junta Vecina del polígono. Yo estuve participando en un evento que organizó la UNFU para revisar esto. El ayuntamiento mandó a su técnico, ahí tomaron, yo lo iba llevando, 32 turnos. 31 fueron demoledores en un levantamiento lote por lote, solar por solar, edificio por edificio, que no hay forma que el ayuntamiento pudiera explicar cómo proponer un plan que se contradice con la misma estudio de ordenamiento territorial que había hecho el ayuntamiento. Entonces yo lo que te digo, yo me recuerdo en la gestión ya al final de la gestión de Roberto, cuando Roberto comenzó a chocar con los sectores. Porque también usted me dice, yo estoy de acuerdo, los parques que está haciendo la alcaldesa. ¿Lleva cuántos son? 165. Hay que aplaudirlo, pero ninguno de esos parques han caído. No hay un solo parque que haya caído en los Girasoles. No hay un solo parque en los Peralejos. No hay un solo parque en Guachupita. No hay un solo, si el viejo de Guachupita, si ahí lo tengo que admitir, pero son los pocos parques y los niños de los sectores más populares que los requieren. ¿Por qué los parques? No hay una política. Y le voy a decir algo que es lo más grave. Porque esta ciudad tiene un enorme desafío ambiental. ¿Dónde está el verde de esta ciudad? Que ya el tema de que los árboles que estaban en el patio, esas dos matemangos gigantes, que son un depurador del aire, porque no es solo la calidad de la temperatura, la calidad del aire de esta ciudad se comienza a comprometer. Nosotros perdemos de vista que el principal factor de muerte por contaminación es la contaminación del aire. Sí. Y lo único que limpia el aire son los árboles. De hecho, todas las ciudades del mundo tienen grandes proyectos. Y tú le preguntas a cualquier ciudad, dime los 5 árboles que están estudiados hasta por la NASA, por todo, que depuran y limpian más el aire. Porque nosotros estamos aumentando la cantidad de emisiones de CO2 y de otra serie de gases, de nitratos, de toda la industria que tienen una afectación hasta en el cáncer, otras enfermedades. Entonces, que me diga el ayuntamiento cuántos árboles ha sembrado, cuánta infraestructura en el suelo ha hecho, cuántos metros de área verde le ha agregado a la ciudad. Nuevo Gris, cuánto acera ha logrado hacer con el desarrollo inmobiliario, cómo ese desarrollo económico de la ciudad se expresa en una mejor calidad de vida. Si los ciudadanos de Naco, de Piantini, se están volviendo vulnerables, ¿qué está pasando en los barrios? Nosotros, decía los otros días Omar Rancière, que nosotros estamos construyendo un arrabal de lujo. Porque nosotros estamos yendo en el sentido contrario. La gente piensa, los otros días yo veía un reporte de Berlín, la renaturalización de Berlín. En Berlín se celebró con un concierto que los zorros volvieron a la ciudad. Nosotros tenemos un fenómeno que está regresando, no sé si ustedes dan cuenta, por ejemplo, los pericos que se mueven desde el embajador. Sí, el mirador. El mirador, van allá a la pradera. Yo mismo en la oficina nuestra en Gascue, en la tarde, antes de ellos regresar a acostarse, dan un paseo por Gascue. Entonces, nosotros necesitamos, por ejemplo, esta es una tendencia que se está dando en el mundo, sembrar de fruta, porque el tema de la persona con problemas de accesar alimentos no es un tema solo de República Dominicana. Estados Unidos tiene tema ya con indigencia en muchas ciudades del mundo. Entonces, yo lo que digo, ¿por qué la ciudad de Santo Domingo se va a sustraer de moverse a las tendencias de la sostenibilidad, que es un tema fundamental? Yo lo digo porque nosotros fuimos los primeros que iniciamos con Roberto el tema de los parques Canquiña y la recuperación de área verde, pero no nos quedamos ahí. Trajimos de Bogotá, porque no era una idea original nuestra. Bogotá es una ciudad que los domingos se cierra para los ciudadanos porque tiene un concepto que los carros no son los fundamentales, ni las calles son de los carros. Las calles son de los ciudadanos y se pueden cerrar para que los vecinos de todas las edades puedan utilizarla para tener convivencia, recreación, deporte, compartir. Entonces, esos temas, yo a veces los miro y digo, pero es que esa lucha hay que echarla, esa batalla hay que echarla porque volvemos a lo mismo.
que es un tema que tiene la visión. Yo digo, pues tenemos un gobierno para una minoría y también vamos a tener un gobierno de la ciudad para una minoría. Porque es que el gobierno de la ciudad es el que está más llamado a promover la equidad, la integración, la convivencia ciudadana, la cultura ciudadana. Lo que hizo Santana Mocus es de las cosas más revolucionarias que se han hecho en cualquier lugar del mundo, del empoderamiento del territorio para crear cultura ciudadana, respeto, equidad. Y eso es lo que el ayuntamiento tiene que hacer. Domingo, a propósito, me cautivó con este hombre, Santana Mosco y Álvaro Arzú, considerados los dos mejores alcaldes del mundo, así le han llamado, ¿verdad?, en la región. Domingo, ese tema de esa alianza, ¿verdad?, que hace mucho tiempo que veníamos aquí vaticinando de que esa conversación iba a llegar, no importa lo que pensara el PLD ni la Fuerza del Pueblo. Pero me gustaría saber, Domingo, cuál ha sido la actitud. Yo sé que está el tema municipal, eso es lo prioritario. Ahora, la actitud para que la gente conozca, tanto de el dueño de ese partido, ¿verdad?, aunque parece que fue que Juan Bosch le dejó a él un título de propiedad a nombre de él, y el candidato. ¿Cuál ha sido la actitud que ellos han asumido cuando ese tema se ha discutido, ¿verdad?, de una posible alianza? Olvídense de un bloque opositor, olvídense de la Fuerza del Pueblo, de un bloque opositor en que evidentemente tiene que estar la Fuerza del Pueblo incluido. ¿Cuál es la actitud de esas dos personas, Domingo? Mira, ese tema, por ejemplo, en el caso del comité político no se ha discutido, pero le está llegando su tiempo, porque ya hay un calendario. El 2 de junio oficialmente abre la campaña. Debe decirse cuáles son las reservas para el tema de si se va a generar alguna coalición de los partidos, a los acuerdos políticos a los que se arriba. Entonces llegará el momento de discutirse. ¿Por qué, por ejemplo, nosotros, los municipalistas, tenemos esto más presente? Porque hemos sido parte de ese proceso y lo sentimos. Porque ya en el nivel local la gente se junta a hablar de eso. Claro. Porque se va constituyendo en una realidad, porque tú sabes, tú mides cómo se mueven las fuerzas y cómo esas fuerzas se pueden hacer, cómo pueden ganar unas elecciones a partir de ponerse de acuerdo o el desacuerdo para que gane el otro. Entonces, llegará el momento. Yo siempre he tenido un criterio con respecto, y yo sé que tú has sido, yo no creo que el PLD tenga dueño. Yo creo que tiene líderes circunstanciales. Yo sé que es muy duro porque los líderes, no es fácil construir un líder. Cuando el líder llega a un tiempo de gestión, impone su estilo. No, y nadie regala el liderazgo después que lo construye. No, y yo creo que cada quien impone su estilo, cada uno, el hombre él y su estilo. Y aunque nos vamos dando cuenta porque cada vez la gente es menos militante partidariamente, los partidos son herramientas, instrumentos que generan también una posibilidad de reunir recursos humanos, un pensamiento, generar una maquinaria electoral para ganar unas elecciones, que no es fácil juntar tantos intereses, tantas visiones diferentes para moverla en una sola dirección, y eso es complicado, y el que lo consigue lo trata de preservar por la mayor cantidad de tiempo posible para intentar que su visión sea la que prevalezca en un momento dado. Sin embargo, yo te digo que el PLD está viviendo su propio proceso de renovación. Abel, el ejemplo de ello. Escogido, si tú te das cuenta, Abel Domínguez Brito representaron casi el 90% del voto del Partido de la Liberación Dominicana, y de alguna forma u otra el partido va haciendo ese proceso y lo vamos mirando en muchos de los lugares. Estamos viendo el surgimiento de muchos nuevos rostros, nuevos liderazgos, pero estos son procesos complejos porque tú tienes líderes que como nos pasó también en el ciclo histórico pasado con Balaguer, Juan Bosch, Peña Gómez. Cada uno de esas etapas tiene su ciclo y cada uno de esos ciclos se cierran en los momentos en que se dan las condiciones históricas. La gente puede tener cada uno su preferencia, anotar lo que quiere que ocurra, su tripleta o como la gente hace con esa cosa, pero son las circunstancias históricas las que determinan eso. Y el PLD tiene que jugar su papel. Domingo, precisamente no puedo dejarte ir con dos temas específicos. El primero, el de cara a la evolución de la candidatura de Abel Martínez, en donde se ha dejado un conjunto de inquietudes en la sociedad.
se siente que adolece de un planteamiento económico y social, de un planteamiento de visión de gobierno, más allá de una retahíla de críticas que él mismo también ha enarbolado. Y por otro lado, Domingo, esta tragedia, que yo creo que desde la devastación de Osorio aquí no se había atravesado, el nivel de descuido a nuestro sistema medioambiental, a todo nuestro ecosistema, a todo lo que ha padecido. Miren, solo la gente que sepa que el propio Tratado de Roma establece aquí que es un crimen de lesa humanidad. Aquí porque no se le ha dado el tono conceptual debido a eso. Pero lo que ha atravesado el país, yo ayer, el fin de semana estuve por Samaná, y solo atravesar los haitises por la carretera, eso se desdibujó el escenario de ese arbolado, en una zona húmeda y verde. Eso no puede, ahí no hay incendio que haya sido por brote del Espíritu Santo. Ahora, Domingo, ¿cómo tipificar esa situación con este descuido que llevan las autoridades medioambientales de cara al país, de cara a nuestras generaciones? Mira, yo creo que el presidente, que es la persona, al fin de cuentas, responsable de la conducción del país, que él ha tomado una decisión de designar una persona en medio ambiente que él mismo dijo que no sabía y como que no tiene tampoco la pasión por eso, porque un buen gerente se puede rodear de un buen equipo técnico y con la pasión, una persona que tiene la competencia puede llevar a cabo. Pero lo que estamos viendo, porque no solo se trata de eso, por ejemplo, en el propio desarrollo del muro fronterizo se cometió un error garrafal. En la zona de Dajabón a Manzanillo se cortó una zona de manglares vitales. Por ahí no cruzaba ni una gallina. Es decir, lo que yo te estoy diciendo, hay que conocer un sistema de manglares. Nadie no puede atravesar una gallina, un sistema de manglares, una culebra, de tan intrincado que se vuelve un manglar natural. Cortarlo para poner una parecita, lo que abrieron fue abrirle un camino a los haitianos para que crucen por ahí. Todo lo contrario de lo que persigue el muro, lo consiguieron destruyendo. Oigan, como por ejemplo a los manglares se le llama carbono azul, es el sistema de mayor fijación de secuestro de gases de efecto invernadero en el mundo, ¿no? Eso son además los sistemas de protección frente a ciclones, a fenómenos extremos. Son los sistemas más productivos. Ahí se generan la cadena alimenticia, desde las cuales se terminan alimentando las especies. Son altamente productivos de la biodiversidad. Pero tú lo vas cuantificando a lo largo y ancho del país. Por ejemplo, el incendio que inició por cerca de Guayabal, en esa zona, y se extendió hasta Valle Nuevo, porque es una zona entre Azua y Constanza. Guayabal para las casas. Correcto. Sí. Señores, eso comenzó en la finca de un dirigente del PRM que está nombrado en medio ambiente. Y eso se comió kilómetros. ¿Cómo va a ser? Claro, pero aquí también se está solayando algo. Por ejemplo, ustedes saben que nosotros hablamos antes de un pequeño Haití aquí en la Benito González. Pero hay un pequeño Haití en cada campo del país, porque en cada lugar se ha creado una comunidad haitiana que son los trabajadores de la producción agrícola del país o del sector turístico. Lo de Friusa es donde quiera que usted se mueve a lo largo y ancho del país. El Estado Libre Asociado de Friusa, en Higüey. En Higüey. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que estos haitianos, los dominicanos le dan a media tierra para cultivar. ¿Y qué es cómo los haitianos hacen su técnica agrícola? Con el incendio. Es la única forma que conocen. Entonces, en medio de una época de sequía, se crearon las condiciones para cientos de incendios. Fíjense que ahora vimos que a un haitiano le impusieron una multa de 25,000 pesos porque quemó un bosque entero. Entonces, pero nosotros, yo le digo que este es un tema serio porque estamos saliendo, probablemente tengamos otra prolongación de la temporada de sequía y eso no lo podemos controlar nosotros, pero podemos controlar que el ejército asuma una labor de vigilancia en periodo y llamar a una emergencia, porque esa es una de las misiones que tiene el ejército. Lo segundo, lo vimos al presidente reconociendo los bomberos forestales, está muy bien, pero resulta que los guardaparques
que son antes de que los incendios lleguen, antes de tener que utilizar los bomberos, no tienen alma. Andan en Tienen cuatro meses bloques. que nadie les paga. Sí, Son sí, toditos no le pagan, exacto. un grupo de personas mayores, porque un muchacho con un motoconcho en un pueblo, en un campo de eso, gana 20, 25 mil pesos y un vigilante forestal de eso gana 8, 10 mil pesos y duran 3 meses por pagarle. Domingo. Entonces yo creo que, mira, si hay un tema que debería llamarse a una emergencia, Sí. es el tema de lo que comenzamos a vivir y de la falta de entendimiento que hay en sectores del gobierno con la presión de querer hacer cosas destruyendo, bueno, lo mismo en Valle de las Águilas, con el tema de los corales, En Bucañé. el grupo Lo Jaragua. de Bucañé, Buca- los mismos entonces- manglares, una entonces, propiedad privada. ahí. Bueno, en varios lugares. Entonces, esto no es un juego. Esta es la riqueza fundamental en la que Domingo. se fundamenta Alfredo, el país. la última. Domingo, Dios mío. que usted es un estratega político y usted es una persona muy ducha en política. Usted viene de los líderes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Esa es su historia. Usted ha sido un luchador. Es decir, que usted es un hombre de conocimiento amplio de la política y de las estrategias políticas. ¿Qué piensa hacer el Partido de la Liberación Dominicana para quitarse el San Benito de encima de que ocupa el tercer lugar de las preferencias políticas en este momento en el electorado de cara a la próxima contienda electoral del año 2024? Mira, Alfredo, lo único que se tiene que hacer es, tenemos que seguir trabajando y conectando y demostrarlo en un estudio, una encuesta, porque para nosotros, yo no desmiento encuestas. Las encuestas se toman, se miran y se demuestran con otras. Usted no puede, hay cosas que usted no las puede discutir. Fíjate que el mismo Francisco Sí. Javier Vino, el mismo tuvo que aceptar que esa encuesta tiene una serie de fallas. Yo mismo trabajo con una persona que es especialista en data y de que la vio, la desmenuzó y se dio cuenta que hasta las recomendaciones del que pagó, que sabemos quién es, pero el PLD no se puede concentrar en eso, tiene que salir a hacer su tarea. Pero yo pienso, soy de lo que pienso, que aquí, fíjate que yo creo que el propósito principal del gobierno, independientemente del lugar que ubique, era como demostrarse que hasta una alianza él le ganaría. Ese era porque el gran miedo al que le tiene, el gran miedo de Luis y del equipo es saber que una coalición opositora que se reencuentre con la inflación y con estos detalles. El otro tema grande que fíjate que ellos lo han mandado a preguntar era, ¿y por qué que la gente percibe casi en un 80, 70, 80% que este es un gobierno de los riquitos? Que este gobierno nomás trabaja para un grupito, porque él dice, pues yo doy la misma tarjeta de solidaridad, pues yo estoy haciendo programas sociales y la gente percibe que este es un gobierno que solo trabaja para los ricos, pero yo soy un gobierno popular, porque esa base del PRM tiene una base popular, entonces, pero no se da cuenta que mientras él desatiende los productores, desatiende los detalles de la microeconomía y la gente no siente sensación de que progresa en este gobierno, eso le va a cobrar un precio potente en la urnas. Entonces yo creo que el PLD tiene que conectarse. Nosotros estamos trabajando, no tenemos que precipitarnos. Yo le decía a alguien algo que le dije, te lo voy a poner fácil. En el 2019, que es más o menos el periodo que podemos acompañar, para esta época, ¿cuánto tenía Luis? Busquen la encuesta, ¿cuánto Luis tenía? Tenía un 18, 19. Todas las cosas ocurrieron de octubre en adelante. Fue después de aquella convención y después de la suspensión de las elecciones en curso de febrero, fueron los dos momentos que cambiaron el curso electoral. Entonces, nosotros tenemos un candidato de una baja tasa de rechazo, un candidato joven, un candidato que tiene, por ejemplo, algo de lo que decía Víctor, es que el PLD tiene que operar con un equipo. Aquí la política económica la está manejando Valdés Albizu. ¿Dónde está la grande política económica que ha manejado Luis? Muchos préstamos y el símbolo de un Valdés Albizu como un símbolo de estabilidad económica para el tema macroeconómico. Entonces, lo único que tiene que hacer Abel es mostrar el equipo de que él está formado. Un manager que va a ganar una serie, él no tiene que jugar primera, segunda, él tiene que hacer su tarea y demostrar que tiene el carácter, que tiene el compromiso, que tiene una línea política de acción. Ayer mismo estaba en Higüey y había que ver esa manifestación también de una generación violando de la gente, ley, por cierto, Domingo. de una generación de jóvenes
Pero aquí están toditos los Domingo. No, yo no estoy diciendo que no están, pero andaba en eso, hay que recordarlo. Vamos. Todo está en marcha que eso. hizo la Vamos, protesta. todos ahí. señores. Ayúdenme. Entonces yo Barbaridad. pienso que Que cambia una provincia, cambia un país. Espérese. pienso que hay que dejar que el proceso siga transcurriendo. Nosotros tenemos que hacer la tarea, ver cómo va a terminar entendiéndose la oposición y cómo estos temas finalmente van a terminar conformando el voto de la gente. No hay un cierto desazón en la gente. Hay mucha gente que no se siente identificada con este gobierno. Domingo. Pero al mismo tiempo nosotros tenemos que terminar de darle una alternativa profunda, que la gente vea claro cuál es el rumbo que le vamos a dar al país. Y de eso se trata, tenemos el tiempo para hacer eso. Bueno, gracias a Domingo Contreras, miembro del Comité Político del PLD, por estar con nosotros. Se nos quedan preguntas, siempre se nos quedan. Por ejemplo, yo di aquí la primicia Ahí va. de que ya Nene tiene los afiches listos. Pero vámonos a la pausa y volvemos en breve. Rumbo de la mañana.